Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a tratar el tema efectos del 7x7. Efectos del 7x7 que tiene que ver con la medida impuesta de confinamiento durante 7 días. El régimen ha impuesto una modalidad de 7 días radicales o de paralización y 7 días activos o flexibles, como los llaman. No entendemos con qué objetivo, porque pareciera que el COVID entonces en los 7 días flexibles se va de vacaciones. Es decir, esto es todo un disparate sin ningún sentido. Para combatir la pandemia, lo que tiene que hacer es impulsarse un proceso de información y divulgación seria hacia la población. Un proceso masivo de vacunación, como han hecho otros países, países incluso con pocos recursos. En Colombia no sé cuántas van, 25 millones 30 millones de vacunados. Todo el sector salud, todo el sector educación ha sido vacunado. Pero este régimen vive poniendo la cómica, definitivamente. Lo que se requiere entonces es un proceso de divulgación, información y orientación a la población. Un proceso masivo de vacunación y, por supuesto, armar campamentos de salud en las 1.400 parroquias de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela, en todo el país. 1.400 parroquias que tiene Venezuela deben tener campamentos. ¿Por qué? Porque estamos en un país sin gasolina, en un país sin transporte público adecuado y hay gente que no tiene cómo movilizarse. En consecuencia, hay que ir a las bases de la población para tomar las medidas que haya que enfrentar y con bioseguridad. El país tiene 7 años continuos de recesión económica. Esto no da lugar a tanta improvisación, a tanta negligencia como la que se manifiesta. ¿Cómo hacen las empresas privadas para acelerar el proceso productivo de sus empresas con este tipo de medidas? ¿Cómo hacen para desarrollar una respuesta frente a la crisis económica, frente a la recesión? El sector comercial, el turismo, las agencias de viajes, los hoteles, el transporte extraurbano, los productores del campo, ¿cómo hacen para arrimar su producción a la población, su producción agrícola, sus productos carnícolas, etcétera? Los productos cárnicos, perdón, no tienen forma de hacerlo, no tienen combustible y la paralización de 7 días los afecta. Los propios funcionarios públicos, que también son seres humanos, en el SAIM, en las notarías, en las alcaldías, en las prefecturas, no tienen forma de atender adecuadamente a la población. La actividad bancaria también se paraliza y afecta sobre todo a nuestros abuelos, a los abuelos pensionados. Es una cosa realmente infrahumana y dolorosa la que se está viviendo. Bueno, por no hablar del tema del transporte fronterizo. El transporte fronterizo se paraliza medio mes. Y en los días activos, es decir, las 2 semanas que tiene el mes de flexibilización, 7 radicales, 7 de flexibilización, 7 radicales, 7 de flexibilización, trabajan medio mes. Pero además, en el medio mes que trabajan, las alcabalas de la Guardia Nacional y de la policía matraquean a los productores, a los conductores y matraquean también a los usuarios, que les piden de todo y cuando no consiguen nada más que pedirles, les piden que entreguen la prueba de vacunación del COVID-19 como si el régimen hubiese dado un ejemplo en esta materia. De verdad es una cosa terrible de indolencia, de corrupción, de negligencia, de falta de humanidad. Vamos a la pausa para escuchar la opinión de nuestros invitados.
tratando el tema efectos del 7x7. 7 días radicales, 7 días de flexibilidad, con todo el caos que ello ha generado en materia productiva y que ha profundizado la gravedad de la situación económica. Vamos a escuchar la opinión del diputado Yorman Varilla desde el exilio. Yorman fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, está exiliado y es un hombre que conoce la frontera venezolana. El día de hoy nuevamente desde el exilio alzamos nuestra voz de protesta. Nuestra voz de protesta en contra de las diferentes medidas que sigue aplicando la dictadura de Nicolás Maduro. El pasado mes de junio del 2020 aplicaron lo que era el 7x7, semana de flexibilización, semana radical. Según el discurso del dictador de Miraflores, con este 7x7 se iba a contrarrestar el número de contagios de COVID-19 en nuestro pueblo venezolano. Pero vemos nosotros con mucha indignación como debe de contrarrestar lo que esta terrible enfermedad, la enfermedad siguió creciendo con números exorbitantes, llevándose cientos y cientos de hermanos venezolanos. Lamentablemente, sin nadie que diga nada. El día de hoy, desde el exilio, alzamos nuestra voz. Porque esa pandemia tiene que ser contraatacada con una gran jornada de vacunación en todos los espacios. Pero al mismo tiempo se levanta este 7x7 que sigue afectando no solo la economía del bolsillo del venezolano, del que más necesita, del que está hoy carente de recursos, del que hoy no tiene ni siquiera para llevar un alimento para su familia. Vemos con indignación cómo ha sido afectado el sector transporte, el comercio, la educación que se encuentra paralizada y el país lo paralizan por 15 días. En 2 semanas y por 15 días lo tienen a media máquina y sabemos que es un disfraz. Porque con ellos quieren tapar lo que es el desastre económico que ha convertido la empresa petrolera venezolana, que acabaron con el Producto Interno Bruto y que vemos combinado que esos efectos negativos que está arrojando este 7x7, en donde todos los países de América Latina están ya trabajando a un 100%, pero contraatacando lo que es esta terrible enfermedad que es el COVID-19, con grandes jornadas de vacunaciones masivas y con grandes jornadas de concientización que la gente utilice lo que son las medidas de bioseguridad. En Venezuela la dictadura quiere disfrazar y quiere mantener al pueblo callado, pero con esas acciones están atacando al que menos tiene. Vemos el sufrimiento que vive nuestro pueblo que transita a comprar comida hacia la frontera, hacia nuestra hermana República de Colombia. Vemos como los que pasan por el norte de Santander tienen que pagar las trochas que son controladas por Freddy Bernal y los grupos armados de la dictadura. Vemos como los que pasan por Paraguachón en la Guajira venezolana también sufren víctimas de extorsiones por parte de la Guardia Nacional y los cuerpos represivos de la dictadura. Vamos con la opinión del abogado Víctor Churio. Víctor es un hombre profundamente ligado a todo lo que tiene que ver con la economía informal, sus vinculaciones con el mercado Las Pulgas, con el Callejón de los Pobres, con sectores comerciales de la ciudad de Maracaibo. Pero además Víctor es el coordinador de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios. ATRAEM son las siglas de esa organización. Las medidas económicas aplicadas por el régimen madurista han traído como consecuencia la hiperinflación. Las empresas en un 85% cerradas, el comercio casi no funciona. La gente cada día con menos en su bolsillo está pasando necesidades y sin embargo el gobierno te confina a tus casas a que sigas pasando necesidades. No le interesamos para nada. Se han inventado un 7x7, es decir, 7 días de flexibilidad y 7 días de restricción. En los 7 días de flexibilidad las personas pueden laborar hasta las 5 de la tarde. En las restrictivas, solo hasta la 1 de la tarde. Sin embargo, esas medidas de flexibilidad en el Zulia no se estaban aplicando. Los comercios en Maracaibo, los comerciantes sufrían por ese tipo de medidas. Por eso me llamaron, hicimos varias reuniones con ellos
donde ellos decían que cómo hacer para que el gobierno pudiese aplicar las medidas de flexibilidad. Y yo les dije que esa no era la postura. La posición es que se elimine la aplicación de esa medida restrictiva, que la gente pueda laborar hasta las 5, 6, 7 de la noche, porque en ningún país del mundo el país se puede desarrollar con una economía estancada, y eso es lo que están haciendo con ese tipo de medidas restrictivas. Por eso digo, no le interesamos para nada, y lo digo con propiedad. Fíjense que la aplicación de la vacuna del COVID-19 se pudo haber aplicado en el mes de enero, febrero, marzo. No, la empezaron a aplicar, a colocar a la gente en el mes de junio. Claro, ellos tenían una actividad interna en su partido para elegir los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, que iba a ser en el mes de julio y en el mes de agosto, porque una vez electos, sus candidatos iban a participar el 21 de noviembre. Por eso solo le interesamos a este régimen, solo para los procesos electorales. Es por ello que hay que protestar para la eliminación de esa medida restrictiva. Hay que protestar por los servicios públicos. Aquí hay mucho por qué protestar. Mi nombre es Víctor Churio y yo protesto. Vamos con la opinión de Asdrúbal Santiago, dirigente sindical, coordinador laboral de 20 en el estado Zulia. Esta metodología utilizada por el régimen, más que para controlar el COVID-19, es para atacar a la masa laboral. Hoy los trabajadores sufren los desmanes del gobierno cuando ven que son cercenados sus derechos y no pueden devengar el sueldo para el sostén de su familia. También los comerciantes pequeños, medianos y comerciantes informales son atacados porque deben de pagar a semanas radicales una multa o una vacuna para poder trabajar. A eso también se le incrementa el pago de los impuestos municipales, que no son sacados a los 15 días de laborar, sino que le cobran mensualmente, y eso va contra la norma del trabajador. También ataca a los comerciantes de La Guajira, porque ellos tradicionalmente hacen comercio con nuestra hermana República de Colombia, y también son censurados porque no pueden hacer las negociaciones que ellos tradicionalmente hacen. Le decimos al señor Nicolás Maduro que ya basta de atentar contra los derechos del trabajador. Ya basta, señor Nicolás Maduro, mejore las políticas y deje de utilizar esta metodología para atacar a la masa trabajadora. Queremos trabajar los 30 días del mes para poder tener el sustento para nuestras familias y nuestros hijos y tener una vida digna. Estamos tratando el tema efectos del 7%. El caos impuesto por el régimen, el terror impuesto y la persecución a dirigentes por opinar, ha creado o ha generado un silencio en las organizaciones empresariales tradicionales. El sector comercial indefenso frente al hecho de que sus representantes no dicen una palabra.
La sociedad civil debe levantar su voz frente a este problema y los partidos políticos deben apoyar a la sociedad civil. Hay que exigirle al régimen que informe cuántos han vacunado y eso tiene que ser auditado por alguien, porque sabemos que lo que nos van a dar son cifras mentirosas, como siempre, manipulando las cifras y engañando a la población. Los gremios de la salud, la Federación Médica Venezolana, los colegios de médicos en las regiones, en las entidades federales, los colegios de enfermeras deben declararse en campaña de divulgación frente a este problema. El movimiento indígena debe levantar su voz. Los indígenas en las fronteras están afectados, desde Amazonas hasta el Zulia. Están arruinando la economía comercial fronteriza. La actividad de los guayú en la frontera está en proceso de ruina. Y con este tipo de medidas de confinamiento terminan por arruinarla mucho más aún. Es necesario entender como ciudadanos que es la hora de confrontar el confinamiento impuesto por el régimen con la unidad del pueblo, por encima de cualquier diferencia política. Todos los venezolanos estamos afectados por el confinamiento y por los efectos de año y medio, casi 2 años de pandemia. Hemos llegado al final de este programa, no sin antes desear lo mejor para todos ustedes, desear que en Venezuela se produzca el cambio necesario. Dios bendiga a Venezuela.